Bienvenido, viajero dimensional. El día de hoy vamos a hablar una pequeña introducción acerca de lo que es el libro de Urantia, una de las bibliografías que utilizamos precisamente en Viajero Dimensional, un libro del cual habla principalmente de temas que ya hemos tocado como misterios del universo, universos habitados en este plano, el superuniverso, historias del mundo, por ejemplo, los planes que realizó Jesús, todas las acciones que hizo Jesús, y precisamente también el propósito mismo de la vida. También habla un poquito del tema de la ciencia y del tema de la vida después de la muerte, que ya lo hemos platicado, incluso vimos temas de reencarnación, vimos temas de precisamente qué pasa, ¿no? En este plano que hablamos, esas subdivisiones, divisiones en que se divide cada plano. Y además, Mafia, pues se dice que este libro contiene autores precisamente los cuales no humanos. No precisamente humanos. Obviamente, pues se marca que William Sadler, esta persona que de alguna manera empezó a bajar toda esta información, marca que son diferentes tipos de entidades, las cuales pues no son precisamente humanas, pero pues en conjunto hemos mencionado varias de ellas, ¿no? Y precisamente por lo mismo, porque estamos hablando de un tema universal, pues al hablar de un tema universal vamos a darnos cuenta que no nomás somos nosotros los que tenemos conocimiento de esto, sino que hay seres pues obviamente más avanzados que van a darnos esta información, pero la verdad es un libro que pues, lo recomendamos mucho y pues una bibliografía completa de muchas de las cosas que vamos a ver. Se llama El libro de Urantia. Me toca platicarles un poquito del origen del libro de Urantia, pero sobre todo empezar, Vela, aclarando unas cosas. Que usted y yo no somos fanáticos del movimiento Urantia, no somos seguidores, no nos identificamos como urantianos, ni creemos que el libro de Urantia sea la verdad absoluta, pues para nada, simplemente es una excelente bibliografía. Segundo punto, que muchos fans del libro de Urantia, muchos seguidores, van a oponerse a lo que estoy a punto de decir. Así como los fanáticos religiosos se enojan o se molestan cuando criticas su material de origen, mi crítica es de alguien que sí lo leyó, que tiene más de 10 años estudiando el libro, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que lo conozca y lo domine porque es prácticamente imposible, pero no estoy hablando solo por hablar. Resulta ser que muchas personas seguidoras de Urantia creen que es la verdad absoluta, cuando solamente es un acercamiento a la verdad. El libro de Urantia tiene muchos errores en lo específico, en datos, en fechas, en números, en matemáticas. Tiene errores, pero sus errores son pocos comparado con sus aciertos. Entonces partamos de esa idea. No debemos tomarlo como la verdad absoluta, y a título personal creo que no es la verdad absoluta. Es precisamente, Mafia, como tú mencionas, no es una verdad absoluta porque queremos bajar esta información adaptada a lo que vivimos aquí en la Tierra. Pero pues obviamente hay cosas que en la Tierra son diferentes, posiblemente vamos a poner Marte o Saturno, por ejemplo. No es la misma física posiblemente, no es la misma numerología, no es la misma astrología, no es la misma biología, pues cambian diferentes ciencias. Entonces, mi duda es, Mafia, sabemos que Urantia menciona parte que menciona que es este plano de la Tierra, ¿no? Sí. Habla de la Tierra, habla de las hazañas de Jesús y mencionas algo que son los datos que específicos erróneos. Y mi pregunta es porque realmente la información que viene de afuera la quisimos adaptar aquí. Ya ves que el ego nos gana, ¿no? Siempre pasa. El ego humano siempre gana y dice, no, pues oye, ahí dice 100, pues van a ser 100. Porque pues si me lo estás dando en un libro, pues... y si te dieron un número muy exacto, además. Sí, pues dices tú, oye, vale, ¿no? Vamos a ver por qué está esta diferencia o este margen de error. De entrada, el libro de Urantia no fue escrito por una persona. Se dice que es información revelada, así como la cábala no tiene un autor, simplemente le fue entregada a Adán y Eva.
así como los libros de la ley le fueron entregados a Moisés, no tienen un autor. O era Abraham, no me acuerdo. No, bueno, no importa. El libro de Urantia no tiene un autor como tal, sino que un individuo llamado William Sadler recibía la canalización en un estado de sueño. Él se conectaba, digamos, a los seres que dictaron el libro de Urantia. Posteriormente de la escritura, que era frente a un grupo de personas, se debatía el orden correcto de estos documentos, 196. 196, lecturas, dice documentos. Y los mismos documentos en el libro de Urantia especifican quién es el autor, pero utilizan nombres tremendamente poco específicos. Por ejemplo, menciona el autor es un Melquisedec. Nada más eso te dice, un Melquisedec. Consejero universal también ahí. Consejero universal, o te dice mensajero poderoso. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un mensajero poderoso? ¿Qué es un Melquisedec? Eso está explicado en el libro también, pero hay que leerte las 2000 páginas para agarrarle. Es un libro que muchos clasifican de intomable porque está muy difícil de digerir. Y sobre todo quienes tengan dogmas religiosos muy fuertes, pues se dan contra la cabeza. Esto principalmente, Mafia, porque estamos acostumbrados a recibir información de manera muy tajante, ¿no? Así es, así va a ser. Y cuando cuestionas información que viene precisamente de grupos religiosos, pues obviamente te pones en contra, ¿no? De este grupo y te dicen, oye, pero ¿por qué te cuestionas, no? Te van a castigar en tal parte, o no vas a poder llegar a tal parte. Para no ofender, pues, a los que sí creen en esta parte. Obviamente este espacio es para dialogar, pero sí estamos acostumbrados muchas veces a rechazar. A rechazar, ¿no? Porque, pues, óyeme, tú llegas con esto y me marcas a mí que no tienes autores, no hay bibliografía, pero muchas ideas que llegaron aquí son a partir precisamente de autores que se fueron creando empíricamente. Claro. Entonces, es muy difícil identificar que nos llegue información desde afuera de seres un poco más o mucho más supuestamente más evolucionados. Super más evolucionados y digan, oye, pero te lo dejo aquí, ¿no? Depende de ti, pues creerlo, ¿no? Como todo lo que hablamos aquí, depende de uno principalmente creer lo que estamos hablando, ¿no? Y principalmente desapegarnos del ego y decir, estamos presentando un libro el cual contiene información interesante, por así decirlo, pero como dice Mafia, no somos seguidores. Incluso no nos consideramos seguidores de ninguna secta, ningún equipo religioso, pero mucha información que se ha bajado, recuerden que ha sido de autores que por ellos mismos investigaron y bajaron la información. Supongamos en los cavernícolas, si se creó el fuego a partir de ellos, pues ellos lo tallaron en sus cuevas y empezaron a hacer sus pequeños textos, sus dibujitos. Sí, sus primeras bibliotecas, ¿vale? ¿No? De ahí se empezó a bajar al papiro, empezó a escribirse con tinta hecha a partir de, pues, válgame, plantas, o hecha a partir de sangres, o a partir de... Pero toda información viene de manera empírica, ¿no? Claro. Pero hoy en día, como hay tanta información, es muy difícil creer o tener poquito de decir, oye, ¿qué va a haber más allá? Porque ya está todo tan a la mano que podemos decir, es falso. Claro. Pero antes estamos hablando de 1950 y algo. 27, 1939, creo que era la fecha. Que se empezó a escribir, ajá. Entonces, oye, imagínate, ¿no? En aquel entonces no había información muy fácil en una computadora que nosotros... Y menos de este calibre. Sí, o sea, estamos hablando de 2000 páginas. Es un libro machito. Es una Biblia. Es algo que se tomó el tiempo de bajar, de digerir y realmente poner en escrito. Ahora bien, Vela, este libro se nos presenta como un libro revelado, como un libro escrito por seres cósmicos, por seres no humanos, específicamente no por seres extraterrestres, sino por seres ultraterrestres, seres que no pertenecen a la materia o no pertenecen a esta dimensión, seres que no son de este universo. Así es. Eso suena tan poco creíble como cuando trajeron la Biblia de todas las religiones y te dijeron, aquí está un libro revelado. Es igual de válido. Entonces, si aceptamos uno, por lo menos hay que darle el beneficio de la duda al otro. Y es lo que hacemos en Viajero Dimensional, considerar la información. Y diste un ejemplo muy válido que está pasando hoy en día, ¿no? Sí.
mencionaste un libro, por así decirlo, la Biblia, ¿no? Ujú. Alguien llegó y aquí está, mira, tómalo, es la información Revelada. revelada. Ahí está lo que Diosito dijo. Y lo que está aquí es La verdad. la verdad. Pero nadie se cuestionó la verdad posiblemente. Ujú. No digamos de la Biblia, hay información también muy valiosa. Muy buena. Muy buena, y precisamente de la creación de muchas cosas, de precisamente nuestro existir, pero incluso viene en esta parte también, o sea, Sí. desde antes. Y decimos, oye, pero ¿quién te dijo esa información? No, pues es que bajó Jesús, Los ángeles, los ángeles, santos, no sabemos, ¿no? bajó Dios mismo en forma de cierto animal y me reveló la información. Ok, ahorita hoy en día si te pones a cuestionarte, pues tambaleas un poco y dices, oye, ¿realmente pasó así? ¿De dónde o qué tanto es cierto, Entonces, no? si yo te digo que pues, el señor William Sadler, mediante el sueño, empezó a escribir esto porque bajaban seres de otros planetas y empezaron a decir, o universos, y empezaron a decirle, esto es, pues es prácticamente... Es lo mismo, Vela. Es lo mismo. Entonces, esto es discutiendo sobre el origen y qué tan válido puede ser. Falta cuando te metes al contenido y tú mismo lo consideras o lo sopesas con tu mente y tu corazón y determinas qué tanto sí o qué tanto no. Para cerrar esa pequeña sección, creo que el libro de Urantia es verdadero en lo general, pero ligera e intencionalmente erróneo en algunos detalles. Sobre todo en los detalles que hablan de tamaños y distancias del cosmos, de las galaxias, todo esto. El error es porque lo que el libro te quiere dar a entender es que es mucho, muy grande, inconmensurable. No necesariamente ocupas desear delimitarlo y sobre todo en el año en que fue publicado o fue creado, era información que tampoco era muy común. O sea, la astronomía no estaba al nivel que estamos ahorita, donde ya tenemos un pequeño entendimiento superior. Incluso, Mafi, ahorita estamos, antes de empezar el programa, hablando un poco de la dimensión, ¿no? Del universo. Del espacio. Del espacio. Y a mí me explotó la cabeza porque realmente hay más cosas todavía. Y es porque la NASA, pues obviamente ha llegado más lejos, ha llegado a ver más cosas. No es que, como dices tú, lleguemos allá, pero ya lo vemos, ¿no? Ya sabemos que hay un poquito más de cosas allá, más allá, más allá, más allá. Y si el capítulo pasado les dije que agarren una hoja en blanco y pongan un puntito y ahí está, ahora vamos a agarrar una cartulina. Es más, una lona, un espectacular que vean ahí en la calle y pongan un puntito con un lápiz. Así. Así de pequeño está nuestro planetita. Ahora bien, el libro de Urantia se promociona o se menciona que sí mismo es la quinta revelación de la Tierra. Vamos a mencionar brevemente cuáles son las otras revelaciones para que tengamos una pequeña consideración de por dónde van los tiros. La primera revelación, Alberto, Vela, por si no sabía tu nombre, nos dice que fue cuando el príncipe planetario Caligastía vino a la Tierra para dar orientación y norte a las razas, a los seres que estaban viviendo en este planeta y darles una pequeña instrucción, irlos acercando al conocimiento. Esta primera revelación que viene en el libro de Urantia nos habla pues de un ser cuyo rango sería príncipe planetario y su nombre Caligastía, que tendría por función ayudar a evolucionar a los seres que habitaban la Tierra, seres protohumanos, es decir, todavía no eran ni siquiera australopithecus, eran seres todavía más primitivos. Okay. No tenemos muchas fuentes, o mejor dicho, no tenemos ninguna fuente científica para corroborar esta información. Pero tampoco estuvimos ahí. Entonces, es donde te cuestiona realmente. Australopithecus fue el más antiguo. Pues realmente no lo sabemos, ¿no? Lo que la ciencia determinó porque ahí topamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto mismo. También vale recalcar que el libro de Urantia es un libro que incluye cosmogénesis, que incluye astronomía, que incluye ciencia, que incluye religión, que incluye evolución, que incluye el futuro incluso del planeta y que tiene una buena sección, una tercera parte que habla de la vida de Jesucristo. Entonces, el libro de Urantia viene a rellenar los espacios vacíos que la ciencia y la religión no han logrado encontrar, por decirlo de algún modo. No todos los espacios,
pero pues una buena parte. Una buena parte. Segunda revelación nos habla de dos personajes que ya identificamos, ¿verdad? Ujú. En la segunda revelación, Mafe, tenemos lo que es a dos personajes, Adán y Eva. Llegaron a Urantia precisamente para establecerse en una zona llamada el Edén. Sí. Sí, el Edén, este paraíso que mencionan, donde pues tenían Desde el favor, Génesis sale el Edén ya, ¿no? con la misión de mejorar la genética humana, ahora sí, a las razas humanas que había en ese momento. Obviamente este cruce pues creó diferentes tipos de seres humanos y no llegó a concretarse de manera como tal porque 117 años que pasaron después de la llegada de Eva, cayó un error y Hubo problemas ahí. hay un problemita, indicación divina que no se siguió como tal y pues sabes qué, pasó algo ahí. Que lo detallar. Bueno, usted puede leer en el libro de Urantia, pero si quieres más información aún que la que da el libro de Urantia, pues ya tendremos un capítulo de Adán y Eva en el futuro. Vamos a llegar a esa parte, pero estamos por encimita de las revelaciones, ¿no? Vimos la primera, la segunda. Claro, revelaciones según el libro de Urantia. La tercera revelación habla de la presencia de Maquiventa Melquisedec, un personaje que aparece en la Biblia y que es mencionado como 2 veces nada más. En la Biblia él es el rey de Salem, me parece. O sea, aparece en la Biblia como un personaje muy secundario, pero de acuerdo con el libro de Urantia tuvo un peso importante. La cuarta revelación, ¿verdad? Pues es la llegada que hizo Jesús de Nazaret a la tierra, con el doble propósito de revelar precisamente la personalidad de Dios al hombre. ¿Sabes qué? Lo hemos tocado en temas también anteriores, en algunas pláticas que hemos tenido. El propósito de que le Jesús. Vamos a dar, ¿no?, un tema específico a Jesús de Nazaret. Y pues actuando en cada ocasión, fue actuando como si él fuera Dios en la tierra, ¿no? O representándolo, ¿no? Representándolo de forma, pues esta parte de revelar al universo la personalidad de una criatura humana consagrada, precisamente para cumplir la voluntad de un Dios, ¿no? Y por último, la quinta revelación, Alberto, ¿cuál sería? La quinta sería el libro. Específicamente, el libro de Urantia. La información contenida en el libro. Ojo, esto es de acuerdo al libro, ¿no? No estamos diciendo que en efecto así sea. Ahora bien, el libro es de muy difícil lectura porque utiliza muchos términos muy complicados. Sí. La redacción parece ser intencionalmente compleja. Párrafos de 30 renglones sin una coma o sin un punto para poder decir una cosa que en lenguaje común podría simplificar bastante. Se supone que esto es porque los seres que revelaron esta información pues no son de la Tierra, no dominan el lenguaje que usamos nosotros, o desde sus esferas de conocimiento utilizan un lenguaje más complejo tal vez, no lo sabemos. Y ese párrafo de 30 pues es algo que para ellos está. Ajá, para ellos es lo normal, ¿no? Lo normal. Entonces, utiliza muchos términos muy complicados, muchos conceptos muy complicados, que definitivamente son muy bonitos, muy valiosos y te ayudan mucho conforme lo vas aprendiendo y entendiendo. Que aquí en Viajero Dimensional utilizaremos y utilizamos algunos de esos términos, pero también los traducimos o simplificamos para su uso. Porque, por ejemplo, en Pláticas Privadas, Alberto, mencionamos a los portadores de vida que aparecen en el libro de Urantia. Así es. Y mencionábamos que ellos son los que se conocen como los Shin Abul. Okay. Y con ese concepto de Shin Abul puedes explicar lo que es un portador de vida. Sin embargo, el término de Shin Abul no aparece en el libro de Urantia. Intencionalmente intentan no censurar, pero no determinar concretamente las entidades que se mencionan. Por ejemplo, se menciona el Hijo Creador Paradisiaco. Y claro que te explican quién es y cómo es, pero de entrada es un nombre chocante, ¿no? Hijo Creador Paradisiaco. Ah, caray, ¿no? Empiezas como que a cascabelear. Sí. Este libro comparte algunos conocimientos con los que reveló Edgar Cayce en su momento, con los que reveló Elena Blavatsky, la Teosofía, Allan Kardec. Esos autores de la antroposofía y de varios temas de este estilo mencionaban cositas que están en el libro de Urantia, pero en el libro de Urantia están mucho más desarrolladas.
como que el libro de Urantia vino a corregir la información que estaba dispersa. Un poquito lo que hace Viajero Dimensional. Así es. Y en el orden, Mafia, que podemos decir del libro, pues obviamente depende de ustedes, estamos hablando de manera muy general, pues obviamente cuenta con partes diferentes, en las cuales la primera habla un poco, pues, bueno, más detallado de lo que es el universo central y los superuniversos. En una segunda parte habla del universo local, aquí no estamos supuestamente ubicados. El universo del cual somos parte. Somos parte. Tercera parte habla de la historia de Urantia. Que sería desde la creación anterior a lo que los científicos conocen como Big Bang, el desarrollo de la materia que forma parte del sistema solar y de la Vía Láctea, el desarrollo del planeta, de la Tierra en particular, pues de cómo se fueron creando las diferentes capas de la Tierra, mezcla conceptos de ¿cómo se llaman los que estudian las propiedades de la Tierra? Paleontología, perdón. Geología. Geología, menciona elementos de evolución, elementos de la creación de seres, elementos... Aquí pues llegan las primeras razas humanas, ¿no? La primera parte evolutiva, el supercontrol de la evolución, la rebelión planetaria, que mencioné también. La de Lucifer. Sí, así es. Las instituciones humanas primitivas y empieza obviamente el desarrollo del Estado. La religión. Vamos a tocar también ahí un poquito más pesaditos, pero que pues se pueden desarrollar y obviamente es revelar, pues, no revelar, sino compartir por lo que hemos platicado, Mafia, conocimiento que se hay y pues que lo tenga en la mano esta parte de viajero, ¿no? Sí, quiero agregar que esa parte de la historia de Urantia es especialmente atractiva para mí, ya que es muy reveladora. Si bien tenemos muchos libros de antropología y de historia, y protohistoria y prehistoria, que nos mencionan las migraciones humanas y los diferentes pueblos, cómo se fueron constituyendo, el libro de Urantia va todavía más allá y te hablan de los pueblos, o no pueblos como tal, sino de las sociedades de protohumanos anteriores a la historia, anteriores, bueno, serían parte de la prehistoria o de la protohistoria. Incluso nos mencionan los asentamientos humanos anteriores a Adán y Eva. Y eso, si bien hay libros que lo mencionan, todos son posteriores al libro de Urantia. Te lo digo porque los he leído, no todos. Y aquí, Mafia, pues va para ti, viajero, que empieces a querer indagar un poco más de la existencia humana en la Tierra, de dónde venimos, qué somos. Yo ya pasé por esa parte también. Y fue un poco fuerte. Fue un brainstorm para mí porque la verdad es mucha información que hay, pero una vez que se conoce se tiene una libertad diferente. Yo creo que el conocimiento parte de partir de que nos da una libertad, nos rompe esas cadenitas que tenemos y obviamente nos da esa facilidad de digerir pues la información que tenemos también ya a la mano, ¿no? Ya después de conocerlo, ¿no? Sí. Quiero agregar también, Vela, la primera sección del libro, el prólogo, es muy insufrible porque es una especie de glosario de todos estos términos y personalidades hiperespaciales que son de muy difícil comprensión cuando recién accedes a ellos, ¿no? Posteriormente te va contando cómo es la organización o estructura superuniversal y el nombre de estas entidades y qué hacen, cómo operan. Como son términos que prácticamente nunca hemos visto en otro lugar, es realmente complicado, pero como dice Alberto Vela, conforme le vas agarrando el sentido, vas organizando en tu mente la información, te va cayendo el 20. Y una vez que te cae el 20, te vas liberando de muchas cosas. Pesan, la verdad. La última parte del libro, que es la parte más extensa, Alberto, pues habla de Jesucristo. Esta parte habla desde el nacimiento de Jesús y diferentes aspectos de su vida. La Biblia realmente no habla tanto de Jesucristo. O sea, el Nuevo Testamento, si bien es la figura principal, no dedica tanto a hablar de Jesús. Básicamente recoge nada más algunos eventos importantes, algunas charlas y parábolas que él compartió, y su principio y su final, ¿no? O sea, su nacimiento y su muerte, por decirlo de algún modo. Pero el libro de Urantia ahonda muchísimo más y trata de explicar cosas que también puedes encontrar referencias en los evangelios apócrifos, por ejemplo. Se menciona su infancia, su juventud, su familia,
dónde estudió, con quién estuvo, qué hizo, y lo redacta de una forma tal vez no día a día, pero muchísimo más completa que la Biblia. No estamos diciendo que esto explique mejor a Jesús, sino que si usted ya cree en Jesús, si usted tiene fe en Él o es seguidor de Jesús, definitivamente ese capítulo, extenso capítulo, viene a abonarte a tu fe, no a quitártela. Viene a desenterrar o eliminar algunas cosas que con la Biblia no quedaban satisfactorias, que no le encuentra sentido el por qué así ya Pero está, que si ¿no? alguna vez dudaste de la existencia de tal personaje, Ujú. porque mucha gente duda todavía, Mafia, no Y está perfecto. Ajá. Entonces, en esta parte de aprender un poco más de este libro o de información que tú encuentres en internet, pues vas a ver que hay muchas cosas que están ahí. Aquí están en la información que hay en internet. Aquí lo digerimos de tal manera que lo estamos resumiendo para que sea mucho más digerible. Porque Sí, esta parte también de digerir la información es importante. No nomás se trata de agarrar información en desorden, ¿no? Porque puede pasar algo también negativo. Pero tratamos de darle un orden a todo esto y poco a poco vamos a ir hablando de muchos temas que parte de viajero dimensional tenemos que tocarlos también, ujú. porque saber dónde estamos nos va a definir también a dónde vamos, ¿no? Y a dónde podemos llegar. Recordemos que el propósito de viajero dimensional es tomar la información e integrarla. Entonces, en muchos momentos vamos a hacer referencias al libro de Urantia, obviamente de las partes que creemos que son correctas en su contenido. Las partes que son incorrectas, pues vamos a denunciarlas. Y hablando de errores en el libro de Urantia, la mayor crítica, le hacen muchas críticas por muchas razones, ¿no? Pero la mayor respuesta que hay por la gente que es seguidora del libro de Urantia es que quienes lo critican no entendieron el libro. Yo, como les digo, soy lector del libro de Urantia de aproximadamente, tengo como 13 años estudiándolo. Y sí, confirmo que quienes lo critican es porque no lo entendieron. Eso no quita que haya errores que obviamente ya fueron demostrados, ¿no? Errores científicos, errores matemáticos sobre todo. Pero recordemos que lo importante, el libro no se presenta a sí mismo como la nueva fuente de información científica del futuro, no. El libro de Urantia se presenta como, te voy a entregar la información de la superestructura universal para que tu mente descanse esa parte, para que ya estés ahí como que tranquilo y te concentres en lo importante, que es el aspecto espiritual. Entonces, curiosamente, el libro de Urantia fue publicado oficialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en los 50. El propósito del libro de Urantia, que me parece que no está escrito en el libro, te lo estoy diciendo desde mi interior. El propósito del libro de Urantia era precisamente reconectar a las personas con el propósito de la existencia. El propósito de la existencia, perdón, no es ser feliz. Todos queremos ser felices, todos tenemos ese propósito, pero no es el propósito de la vida humana. El propósito de la vida humana es la experiencia y la evolución. Y después de 2000 años de Jesucristo, después de la rebelión de Lucifer, que fue hace aproximadamente 200,000 años, me parece calcular, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo está ya tan lleno de caos que necesitábamos un pequeño norte. Esa es la razón de la existencia de la revelación Urantia. Cada quien la puede tomar tan en serio como quiera. En Viajero Dimensional iremos explorando. Ojo, no, Viajero Dimensional no es un canal sobre el libro de Urantia. De hecho, el concepto de la reencarnación en el libro de Urantia es rechazado completamente. Así es, pero lo tocamos en viajero dimensional. Porque no estamos completamente de acuerdo con Urantia. Buscando otra bibliografía diferente, porque tratamos de abarcar todo lo que podamos, ¿no? Otros conceptos que el libro de Urantia no acepta es que el alma tenga por propósito evolucionar. Bueno, perdón, que el alma reencarne para evolucionar. Sí concibe que el ser humano nació para experimentar y para ascender, pero no acepta la evolución, ni tampoco acepta que los animales o las plantas tengan un motivo evolutivo para existir. Es decir, se opone completamente a lo que en Viajero Dimensional tomamos como correcto, o como lo que hemos estado presentando, pues. Entonces queda muy claro que no somos urantianos, pero que apreciamos el valor del contenido de este libro. No nos vamos a dedicar a platicar capítulo por capítulo.
No que es podríamos hacerlo y sacaríamos 196 capítulos. sí, no, pero no es el objetivo del programa, ¿no? Pero sí vamos a tomar las citas y las partes adecuadas del libro que permitan comprender todo lo que el viajero dimensional quiere explicar. Y es pues importante que ustedes conozcan las fuentes y si las quieren tomar, ahí están, ¿no? No es definitivamente, no es nuestro único contenido o libro o fuente. Realmente nosotros, aparte de mucha información que está escrita en muchos libros, pues sin decirlo todo, somos herederos de ciertas tradiciones de conocimiento, entonces pues tenemos acceso a cierto conocimiento que lo unimos precisamente a las bibliografías consultadas. Entonces estamos intentando integrar toda la información para ustedes y pues, ¿qué más? Supongo que es todo, Vela. Sería todo, Mafia. Es una revisión completa de un intro de lo que fue el libro. Ya los siguientes temas que vamos a ver, pues obviamente van a ser diferentes, pero pues queríamos presentarle un tipo de... Una fuente. Una fuente, ¿no? Si lo quiere leer, bastante interesante. Es una buena lectura. Y sería todo por el momento, Mafia. Nos despedimos aquí. Hasta luego, viajero dimensional. Excelente día.